Muy buenos días, queridos hermanos. Yo, como siempre, muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Nos vamos a ubicar precisamente cuando se comienza a relatar en el momento en que Jesús hizo una limpieza en el templo. Sacó de allí a los cambistas y a quienes vendían animales para hacer sacrificio. De hecho, a partir de ahí muchas personas comenzaron a creer en él porque empezaban a ver las señales que él hacía. Para la mente popular, una señal sería una muestra de poder sobrenatural. Sin embargo, en el Evangelio según San Juan, esto muestra características mucho más profundas. Las señales en el cuarto evangelio revelan muchas cosas acerca de la naturaleza y del carácter de Cristo. Por tanto, nos informan muchas cosas acerca de cómo es Dios. Pero la fe que surgió en las personas por la clase de señales que veía no era la fe que Jesús desea despertar en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús sabía los sentimientos, conocía la mente de las personas y conocía los motivos que los movilizaban a llevar determinadas acciones. No necesitaba la ayuda de nadie para entender a las personas. Él poseía ese conocimiento por su propia naturaleza. Por tanto, también podía leer los caracteres de las personas que estaban precisamente allí en la fiesta de la Pascua. Recordemos también que la acción de saber acerca de las personas la hizo con varios personajes que salen mencionados. Por ejemplo, con Pedro, desde que lo conoció, incluso sabía su nombre. También le indicó cuál iba a ser su misión. Con Natanael, por ejemplo, con su propia madre, con Nicodemo, con la mujer samaritana, inclusive con el propio Judas. Muchos de los personajes que acabo de mencionar están registrados en los escritos del Evangelio según San Juan, y es ahí donde salen explicadas sus historias. Primero nos encontramos con registros acerca de una fe inadecuada y una fe superficial basada en las señales y en los milagros que podían observarse. También esto es contrastado con la fe que tuvieron los discípulos en las bodas de Caná. Esto lo encontramos registrado en Juan 2:11, donde se menciona: esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta fue la primera etapa en la fe de los discípulos. Sin embargo, sabemos de que esta fe tuvo una segunda etapa cuando fue inspirada por el Espíritu Santo, que involucró una fe mucho más profunda y duradera, que esta fe partió justamente en el momento de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos incluso recordaron, y el registro de esto quedó en Juan 2:22, y dice: así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. También tenemos otro antecedente relevante en Juan 7:39, y dice: con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos visto, también desde el principio estábamos hablando de un tipo de fe que no era la adecuada, una fe superficial, una fe que está originada sencillamente por los milagros que podían ver, y es una fe que no tiene una relación salvadora con Jesús. Jesús sabía todo acerca de la naturaleza humana y sabía de que las personas que empezaban a observar los milagros, muchos de ellos estaban desarrollando una fe inadecuada, una fe superficial. ¿Por qué? Sabemos que muchas de estas personas que observaron estos milagros después también se sumaron
al grupo de personas que comenzaron a gritar: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque es fácil creer y sumarse a una creencia que está basada solamente en la popularidad. Mientras Cristo fue popular, estas personas le apoyaron. Sin embargo, cuando la popularidad se perdió, también se sumaron a las personas que eran opositoras a Cristo y colaboraron en llevarlo a la muerte. La gente muchas veces piensa que si tuvieran la oportunidad de observar más milagros, también tendrían oportunidad de desarrollar una fe más genuina. Pero la realidad es que los milagros no son el remedio para una fe superficial. Todo lo que podía ver la gente en la fiesta de la Pascua era a un obrador de milagros. Pero este no era el cambio espiritual que quería Jesús efectuar en el corazón de las personas. De hecho, si vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 58, dice: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. La respuesta entonces a las necesidades de las generaciones que vinieron después, incluyendo la nuestra, no radica en lo espectacular, sino en atender cuidadosamente lo que dice la Escritura acerca de nuestro Señor. Jesús, entonces, tiene un conocimiento completo acerca de lo que es la naturaleza humana. Y a pesar de que sabe perfectamente cómo somos tú y yo, nos ama. Él sabe todo acerca de la naturaleza humana, pero también sabe cómo aumentar nuestra fe, sabe cómo capacitarnos mejor en el servicio, sabe cómo poder hacer que nuestra vida diaria sea un ejemplo vivo para todos quienes nos rodean. Él puede proveer todas las respuestas que tú y yo necesitamos, aun cuando muchas veces puede que esas respuestas no sean precisamente las que más nos gustan o las que queremos. ¿Por qué entonces es necesario orar y en el momento de la oración confesar? Realmente nuestra confesión no le aporta nada nuevo a Jesús. Sin embargo, Él necesita que tú y yo aprendamos a decir la verdad acerca de nosotros. Jesús conoce todo lo que hay que saber acerca de nosotros y Él igual nos acepta. Confesar es difícil, pero no hay razón para no venir a Jesús y decir la verdad acerca de nosotros. Él ya todo lo sabe. Él no necesita nuestro testimonio, como lo dice Juan 2:25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. La confesión entonces es aprender la verdad acerca de nosotros mismos. Él nos conoce íntimamente y nos ama. Por tanto, no hay razón para no venir a Jesús. Esta semana vamos a estudiar acerca de Nicodemo. Es importante todo lo que hemos dicho hasta ahora porque es la introducción acerca de este interesante personaje bíblico. Te invito a que continúes con la programación y también que sigas asistiendo para el día de mañana continuar desarrollando este tema. Que el Señor te bendiga.